para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. José 4, 6 al 7. Queridos hermanos, ayer dejamos al pueblo de Israel viviendo uno de los acontecimientos más extraordinarios de su historia. Vimos como el Jordán, hermanos, estaba desbordado y era prácticamente intransitable, ¿no? Era un camino, humanamente estaba cerrado. Pero cuando los sacerdotes que llevaban el arca pusieron los pies sobre el agua, vimos como Dios detuvo el río y todo Israel pudo cruzar en seco. Pero ahora están del otro lado del Jordán. Y después de 40 años en el desierto, finalmente han entrado en la tierra que Dios les había prometido, pero uno pensaría que inmediatamente no comenzarían a prepararse para conquistar Jericó, pero Dios les manda a hacer algo antes de eso. Él les manda que se detengan y que vayan y recojan unas piedras. 12 hombres, uno por cada tribu, dice la escritura, que debían de regresar al Jordán, tomar 12 piedras del lugar donde habían estado los sacerdotes. ¿Pero para qué? La escritura dice que para construir un monumento, no porque aquellas piedras tuvieran algún poder místico, especial, espiritual, no. No eran objetivos mágicos, ¿verdad? Eran simplemente un recordatorio, es lo que dice la escritura, porque Dios, hermano, conoce muy bien el corazón del ser humano y sabe que tenemos una capacidad sorprendente para olvidar las cosas. Israel había visto, hermanos, cosas extraordinarias, habían visto la provisión de Dios en el desierto. Ellos habían comido el maná, habían visto la columna de nube, hermanos, que los cubría del el inclemente sol en el desierto, y también la columna de fuego que los guiaba por la noche, también calentaba, hermanos, en ese frío estremecedor. Y ahora acaban de atravesar el Jordán en seco, y uno podía pensar, después de algo así jamás se olvidaría, ¿no? Pero Dios sabía, hermanos, que sí. Dios sabía que el hombre olvida, que lo iban a olvidar, porque una cosa es experimentar la fidelidad de Dios y otra muy distinta es vivir recordando la fidelidad de Dios. Y eso nos sucede exactamente a nosotros, hermanos, porque hay momentos en los que nosotros oramos desesperadamente al Señor pidiendo ayuda. Señor, ayúdame. Señor, provee, Señor, ayúdame a entender, abre esta puerta, Señor. No sé qué hacer. Y Dios nos sostiene, hermanos, pero pasan los días. Sí, pasan los meses, y cuando la crisis ha terminado, cuando la situación difícil ha pasado, lamentablemente nosotros comenzamos a olvidar, y no necesariamente olvidamos el acontecimiento, ¿no? Sino que olvidamos lo que aquel acontecimiento nos enseñó acerca de Dios. Por eso Dios dice, tomen 12 piedras, ¿no? Cada una de ellas recordaría, ¿verdad?, aquel acontecimiento. De tal manera que cuando ellos vieran ese monumento de piedras, ese cerro de piedras, si dijéramos nosotros comúnmente, ellos recordarían, aquí Dios nos abrió el camino. Pero las piedras, hermanos, tenían además otro propósito, porque Dios les dice, cuando vuestros hijos les pregunten, y eso es interesante, hermanos, y me encanta esa expresión, porque Dios estaba preparando no solamente en quienes, no estaba pensando no solamente en aquellos hombres que cruzaron el Jordán, sino que también estaba pensando en los hijos que no habían visto ese acontecimiento. Llegaría una generación que caminaría por aquella tierra sin haber experimentado personalmente cómo cruzaron ese río. Un niño vería aquellas piedras. Imagínense la curiosidad de los niños, aquellos que conocen a mi niña, saben lo curiosa que es y cuántas preguntas hace. Yo me imagino acercándose a ese montón de piedras y preguntando qué es eso que está ahí, quién los puso ahí o algo así. Ella pregunta, ¿qué significa eso? Un hijo preguntaría eso, papá, ¿qué significa eso? Y quizás esa sería una oportunidad maravillosa para el padre, ¿no? Donde podría él sentarse con su hijo y decirle, hijo, nosotros estuvimos allí en ese río, en un momento estaba desbordado, nosotros no podíamos cruzar de aquel lado para acá, pero el Señor no detuvo las aguas delante de nosotros y nosotros cruzamos en seco. Y esas piedras están aquí porque nuestro Dios es fiel, nuestro Dios fue fiel, nos ayudó, y eso significa que aquellas piedras no solamente, ¿verdad, hermanos?, iban a ayudar a recordar, ¿verdad?, sino que ayudarían a contar, ¿no?, la historia de lo que había pasado. Y aquí tenemos una responsabilidad muy importante, hermanos, porque nuestros hijos necesitan algo más que las reglas, ¿no?, que nosotros les enseñemos, que no es que estamos desechándolas, no, claro que no.
Ellos necesitan escuchar también acerca de nuestro Dios, hermanos. Necesitan saber por qué confiamos en el Señor. Necesitan escuchar por qué Dios ha sido fiel con nosotros. Por qué nosotros vamos a la iglesia. Por qué nosotros adoramos a Dios. ¿Por qué nosotros creemos en un libro que se llama la Biblia o la Santa Biblia? ¿Por qué nosotros hablamos de Cristo? ¿Por qué nosotros cerramos nuestros ojos cuando oramos? ¿Por qué? ¿Qué significa la oración? Y todo eso que nosotros hacemos, hermanos, en el culto público y en el culto privado, hermanos, ellos deben de saberlo también, ¿verdad? Entonces hay conversaciones espirituales, hermanos, que no debemos dejar solamente para el domingo, ¿no? Y la fe debe hablarse en la casa, debemos aprender a decir déjame contarte, ¿no?, lo que Dios ha hecho en mi vida, en algún momento, en alguna situación, contar lo que nosotros decimos, ¿verdad? Nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho. Déjame explicarte por qué es que nosotros confiamos en la palabra de Dios, por qué yo confío en la palabra de Dios. Déjame demostrarte, ¿no?, cómo el Señor nos ha sostenido cuando nosotros no sabíamos qué hacer, cuando estábamos pasando por un momento muy difícil, por una crisis, qué sé yo, lo que vos ves que nosotros tenemos y podemos disfrutar hoy. Ha sido la misericordia de Dios la que nos ha traído hasta aquí. Tantas cosas, hermano, en las que nosotros le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Contándole a nuestros hijos quién es el Dios y cuál es el Dios que nosotros adoramos. Entonces no podemos transmitir esa fe salvadora a nuestros hijos como si fuera una herencia genética. Sabemos eso, ¿verdad? Que no es así. Ellos también necesitan creer, hermanos, personalmente, pero sí, nosotros, aunque ellos necesitan creer personalmente, lo que sí nosotros podemos hacer, hermanos, es colocar delante de ellos una y otra vez, ¿verdad?, ese testimonio de la fidelidad de Dios y la verdad preciosa de la palabra del Señor. Y hay algo más, hermanos, y es que Israel también necesitaba aquellas piedras porque todavía faltaban muchas batallas. Jericó estaba delante de ellos. Después venía una ciudad que estaba cerca por ahí también. Después venían otros reyes y el Jordán había quedado atrás, pero los problemas, hermanos, no habían terminado. Y cuando llegaran los días difíciles, aquellas piedras también les recordarían el Dios que fue fiel ayer, sigue siendo fiel el día de hoy. Y eso también necesitamos nosotros recordarlo. A veces nosotros enfrentamos una nueva dificultad. A veces reaccionamos como si fuera la primera vez que necesitáramos de Dios y nos llenamos quizás de ansiedad, nos preocupamos, pensamos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Yo me he sentido muchas veces en esas situaciones, hermano. Pero quizás, hermanos, deberíamos detenernos y mirar nuestras propias piedras, ¿sí? No estoy hablando de levantar monumentos literalmente, no es eso lo que nos enseña la Escritura. Estoy hablando, hermanos, de recordar de manera intencional la fidelidad de Dios. Recordar, qué sé yo, una temporada en la que nosotros pensábamos que no podíamos seguir y cómo Dios nos sostuvo, hermanos. Recordar, qué sé yo, aquella oración que parecía que no tenía respuesta, hermanos, así como Dios fue fiel en ese momento, ¿no?, ayudándonos, fortaleciéndonos. Recordar aquel momento en que la situación estaba muy difícil, hermanas, que no, hermanos o hermanas, ¿verdad?, que quizá pensaba que Dios estaba dirigiendo los pasos de otra manera, no había una oportunidad, qué sé yo, en el momento que te quedaste sin trabajo, en el momento que pensabas que era una buena oportunidad y, como se dice, se cerró esa puerta. Pero recordar, hermanos, cómo el Señor nos ayudó, nos ha ayudado en muchos momentos. La memoria de la fidelidad de Dios pasada, hermanos, puede convertirse en el alimento para que nuestra fe presente, hermanos, pueda sobreponerse. Pero hay que decir algo importante también, hermanos, y es que nuestra confianza no descansa solamente en experiencias personales, ¿verdad? Porque nuestros recuerdos también pueden fallar, ¿no? Pero nuestras interpretaciones también pueden fallar, pero nuestro gran memorial, hermanos, es la palabra de Dios. Ahí donde nosotros encontramos las promesas y la fidelidad de Dios. Ahí donde nosotros encontramos registradas las obras de la redención del Señor. Y cuando abrimos la Escritura, nosotros descubrimos que todas esas obras, hermanos, nos conducen finalmente hacia Cristo, como lo hemos venido recalcando, y era lo que nos enseñaron los apóstoles. Israel podía mirar aquellas piedras y decir, aquí Dios abrió el Jordán. Pero nosotros podemos mirar hacia un acontecimiento mayor, podemos ver la cruz, podemos ver la resurrección, hermanos. Y cuando nuestra fe tiembla, hermanos, ¿sí? No tenemos que buscar desesperadamente alguna experiencia extraordinaria del pasado. Lo único que nosotros podemos es mirar hacia un hecho objetivo de la historia, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó
Y que la cruz nos recuerda que Dios nos amó tanto, hermanos, incluso cuando nosotros éramos pecadores, éramos sus enemigos. Y la tumba vacía, hermanos, sí nos recuerda que Cristo venció la muerte por nosotros. Por eso cuando las circunstancias presentes nos hagan de alguna manera preguntarnos si Dios realmente es fiel, podemos mirar hacia Cristo, hermanos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 32 nos dice la palabra del Señor que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, la cruz es la demostración suprema de que podemos confiar en Dios. Quizá hoy no necesitas una nueva señal, quizá lo que necesitas es recordar quién es Dios, recordar lo que Dios ha dicho, recordar cómo te ha sostenido y sobre todo recordar lo que ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. Porque déjeme decirle que el corazón del hombre rápidamente comienza a quejarse, sí, comienza a temer, comienza a desconfiar, pero cuando recordamos correctamente, hermanos, las obras de Dios, nuestra perspectiva de la realidad cambia, nuestra mirada cambia, porque ya no vemos desde el temor, desde el encierro de nuestra mente finita, sino que Dios nos ayude de alguna manera a ver desde la perspectiva de Él, hermanos. Entonces, no porque desaparezcan inmediatamente los problemas, ¿no? Sino que nosotros podemos ver que Jericó todavía estaba delante de Israel, no habían llegado hasta ese lugar, pero ahora podían mirar hacia atrás y decir, el Dios que nos trajo hasta aquí no ha dejado de ser fiel, ha sostenido nuestras vidas. Entonces, y mañana, hermanos, la historia dará un giro diferente también. Israel, ya que ha cruzado el Jordán, ya está dentro de Canaán, Jericó está cerca, pero esperaría que Dios dijera tal vez uno, ahora prepárense inmediatamente para la batalla, pero no, antes de conquistar, hermanos, Dios vuelve a detenerlos, porque habían asuntos espirituales que debían ser atendidos antes de empuñar una espada. Y en Josué capítulo 5 aprenderemos una verdad que fácilmente, hermanos, olvidamos, y es que antes de conquistar hay que consagrarse. Y ahí es donde nosotros encontramos además a un personaje misterioso que cambia la perspectiva de Josué sobre la batalla, el famoso príncipe del ejército de Jehová. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel. Te pedimos, Señor, perdón porque olvidamos, Señor, tan fácilmente tus obras y permítenos, Señor, que los problemas presentes no nos hagan dudar de lo que tú ya has mostrado acerca de ti. Enséñanos a recordar y ayúdanos, Señor, también a dar de tu fidelidad a nuestros hijos y a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y sobre todo, Señor, dirige siempre nuestra mirada hacia Cristo. Cuando nuestra fe sea débil, Señor, recuérdanos la cruz del Señor. Cuando tengamos temor, Señor, recuérdanos el perfecto amor que echa fuera todo el temor. Recuérdanos la tumba que está vacía, Señor. Y cuando no sepamos qué sucederá el mañana, Padre Santo, ayúdanos a descansar en la verdad que el Dios que fue fiel ayer sigue siendo fiel hoy y lo seguirá siendo mañana. Yo te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a todos mis hermanos, Señor, que están atentos a este tiempo de reflexión devocional en la mañana, y que tu gracia nos lleve con bien, Señor, a todo lugar donde nosotros nos toque viajar, Señor, y trabajar, Padre Santo, las responsabilidades cotidianas que tenemos, Padre eterno. Tu gracia, tu bendición con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios.